los sacerdotes en el pasado, porque es como el rocío de Hermón que desciende de los montes de Sión. Y hay algo importante en ese Salmo 133 que yo siempre consideraré que es lo que aplica para que la presencia del Señor se haga sentir en un lugar como este. Dice: allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuál es la condición? Que todos tenemos que estar juntos y en armonía. Amén, hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Yo soy el hermano Rubén Rosales y ella es mi amada esposa Erika Rosales, que tiene también una alabanza para el Señor. Amén. Dios les bendiga. Tomen sus lugares, hermanos. Me he gozado, me estoy gozando y me seguiré gozando porque viene el plato fuerte, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Entré a este lugar, le dije: Señor, me despojo de todo, hágase como tú quieras en este día. Mis planes, mis emociones, mis sueños, te los entrego a ti, Señor. Hágase tu voluntad y ministra mi vida. A eso vino usted, ¿verdad? Que el Señor le ministre mientras nosotros le adoramos. Bueno, voy a cantar un canto. Me gocé con la rondalla, se dice, con el dueto, ¿verdad? Con los cantos de la alabanza. Pero déjenme cantar un mariachi, hermanos. Mexicana, ¿verdad? Al grito de guerra. Muchachos, pues pónganme el canto por allá. Dice la palabra del Señor. Leíamos cuando entramos a la casa del Señor. Leíamos el Salmo, ¿verdad? 84. Mejor es un día estar en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Es un gozo y una alegría estar en la casa del Señor. Voy a cantar este canto que dice: te alabo. Amén. ¿Estamos por allá? Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Sigámonos gozando. Amén. Sube un poquito más a la música. Gracias. Cuando no le conocíamos, nuestra vida estaba perdida, ¿verdad? Pero hoy en Cristo. Aleluya. Antes de conocerte, tú me amabas. Y cuando me hablaba alguien de ti, mi corazón te rechazaba. Lejos estaba de pensar que el existir tú me lo dabas. Antes, ahora que no veo. Antes no podía ver y estaba ciega. Ahora mi corazón y alma te alaba. ¿Cuántos le alaban? Te alabo porque en ti tengo la vida. Te alabo porque en ti puedo vivir. Te alabo y solo a ti te doy la gloria. Te alabo porque hoy vives para mí. Te alabo porque en ti tengo la vida. Te alabo porque en ti puedo vivir. Te alabo y solo a ti te doy la gloria. Te alabo porque hoy vives para mí. Oh, porque en Cristo las cosas son nuevas. He aquí Él hace todo nuevo. Amén. En Cristo, aleluya. No es que los problemas se resuelvan, pero siempre Dios tiene la puerta, la solución, aleluya, para el problema. Y nuestra fe no está en el hombre, no está en el doctor, está en Cristo Jesús, que es la esperanza de todo hombre y toda mujer. Te alabo porque en ti tengo la vida. Te alabo porque en ti puedo vivir. Te alabo y solo a ti te doy la gloria. Te alabo porque hoy vives para mí. Te alabo porque en ti tengo yo vida. Te alabo porque en ti puedo vivir. Te alabo y solo a ti te doy la gloria. Te alabo porque hoy vives para mí. A Dios y a toda la gloria. Abramos nuestro corazón porque una palabra fresca Él ya ha preparado para ti, para mí. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Dios me lo continúe bendiciendo, mis amados. Les voy a invitar que ahora sí vayamos a entrar en materia de la palabra del Señor. Les voy a invitar que nos pongamos sobre nuestros pies en reverencia al Señor.
y a su bendita y gloriosa palabra que va a ser leída. Y nos vamos a dirigir por allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2. Hoy vamos a hacer un memorando de algo tan importante en nuestra fe como es este acontecimiento tan apoteósico, amén, tan glorioso como lo ha sido el inicio de la iglesia. Capítulo número 2, libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos asumen que pudiera haberse mejor titulado Los Hechos del Espíritu Santo, porque la figura, el personal más importante de toda esta narración es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Como haya sido registrado, pues vamos a irnos a la letra en este pasaje y vamos a hacerlo de una manera antifonal o intercaladamente. Yo leo un verso y ustedes leen el otro. Yo voy a comenzar con los números impares y nos encontramos en el verso 13. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor a la letra, y tengo el inmenso honor de leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no soy Galileo todos estos que hablan? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos, mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Esta es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Eterno Dios, nuestro buen Padre Celestial, en tus manos estoy, Señor. Me presento a ti reconociendo mis limitaciones humanas y, como dijo bien en algún momento Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Reconozco que sin ti, Señor, no tiene sentido el estar aquí al frente y traer la exposición de tu palabra, porque no vengo a este pueblo para hablar palabras persuasivas de humana sabiduría, sino la palabra que tú pongas en mi boca, esa hablaré, Señor. Así como la lluvia hace regar la tierra y germinar la preciosa semilla, así será la palabra que sale de tu boca. No retornará vacía, sino que hará y cumplirá el propósito por la cual ha sido enviada. Aparta de mí mi vil figura y escóndeme detrás de la augusta presencia del Cristo Nazareno. Sé tú delante de mí ante esta congregación, Señor, y habla conforme a la necesidad que hay en cada uno de ellos. Sé propicio, Señor. Llévate toda carga, toda duda, toda incredulidad, todo lo que oprime, lo que distancia, lo que aleja las mentes y los corazones de tu voluntad, Señor. En tus manos estamos. Todo lo que se haya de hacer, lo que se continúa haciendo, siempre, Señor, será para
la única razón de reconocer que tú eres el Señor de este lugar. Tú eres el Señor de la iglesia Nuevo Renacer. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Vamos a hablar acerca del avivamiento pentecostal de la iglesia. Yo quiero hacer una pequeña reseña de lo que ya ustedes algunos conocerán, seguramente por tantos estudios, tantos conocimientos que hemos escuchado, hemos recibido de las instrucciones que nos han dado en algunos momentos nuestros mentores, nuestros maestros de escuela bíblica. Pero no está de más decirlo. Esa palabra Pentecostés en el latín, ustedes conocerán que es una palabra que está configurada o compuesta de dos formas, un pre y un sufijo, que quiere decir Pentecostés de penta, y costés, que también tiene la derivación como conmemoración, celebración o fiesta. O sea, la fiesta penta de 50 y costés como fiesta de los 50, pero tiene otro sentido, otro significado. Tiene también el sentido de la fiesta de las semanas, la fiesta de la gran cosecha, la fiesta de la primicia. Es más, los judíos la celebran aún todavía desde tiempos remotos, desde los momentos cuando Dios le dio esa revelación al caudillo del pueblo de Israel, a Moisés, cuando se las entregó allá en esas tablas de la ley en el monte Sinaí. De ahí en adelante los judíos hacen esa conmemoración de esa fiesta, ¿ya? Y la iglesia cristiana la adopta desde el momento cuando se celebra la conmemoración de la Pascua, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que por cierto ocurrió según la tradición. Si el calendario gregoriano, que es el que manejamos nosotros, está alineado con el calendario hebreo, pudiéramos decir entonces que en la celebración de la fiesta que nosotros estamos a punto de celebrar una semana después, se le llamaría la fiesta de Pentecostés, porque el Señor les dijo: quedaos aquí hasta que esperéis la promesa del Padre, la promesa de, amén, del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso, hermano? Amén. Gloria a Dios. 50 días después de la Pascua, el Señor instituyó esto a su pueblo, que se quedaran allá en Jerusalén, en el aposento alto. Y dice la Biblia que eran como 120 personas que estaban allí reunidas esperando ese acontecimiento. Bendito sea Dios, no era para menos. Eso iba a traer algo diferente al mundo de aquel entonces, a la iglesia redimida por la sangre del Cordero. Desde ese momento, cuando esa experiencia se había de manifestar, ese pueblo jamás iba a volver a ser igual. Iba a haber un antes y un después de, amén, recibir aquella experiencia del Espíritu Santo. Y así fue como se originó, amén, así fue como nació la iglesia del Cordero. Algunos aducen de que la iglesia comenzó allí en la cruz del Calvario, cuando la lanza del verdugo romano traspasó el costado del Señor y sangre y agua, amén, afloró ahí de su corazón. Allí estaba gestándose esa gran visión, ¿verdad? Ahí estaba el Señor gestando amén, bendito sea Dios, ese cumplimiento, esa profecía de lo que de Él se estaba allí registrado, o de lo que Él estaba, amén, asumiendo como lo que estaba escrito en los tiempos desde los profetas como Isaías, allá en el capítulo 53. Pero en el caso más cercano a lo que muchos de los grandes exégetas o eruditos de la Biblia han, cada uno coincidió con el hecho de que la iglesia comenzó con ese avivamiento allí en ese lugar, en el aposento alto. Una iglesia que, amén, estaban llenas de conocimiento, como puede suceder que hay muchas iglesias en nuestros tiempos que se han olvidado de esas raíces, de esos orígenes. Muchos de nosotros venimos, amén, a estas concentraciones, a estas reuniones. Amén, eso es muy significativo, es muy hermoso poder estar juntos los hermanos congregados para alabar, para glorificar el nombre del Señor. Pero quiero decirles, hermanos, que la experiencia del Espíritu Santo es algo más que unos brinquitos, el estar saltando, el estar hablando en otras lenguas. Es algo muy profundo, muy
amén, revelador lo que Dios nos quiere decir a través de esto. La promesa, amén, primeramente del cumplimiento de lo que el Padre había establecido. El Padre que a veces se manifestó desde la antigüedad en una dispensación, amén, que todos lo conocemos como Jehová de los ejércitos. Gracias, mi hermano. Después la dispensación del Hijo. Y ahora nosotros estamos disfrutando esta era gloriosa, la era gloriosa del Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. Hoy se mueve, hoy se manifiesta, amén, entre nosotros. Gloria al nombre del Señor. Cuando Jesús hablaba acerca de esto, no era del dominio, amén, de los judíos, el término del Padre. Ellos hablaban mucho acerca de Dios, amén, usaban otros términos de Hashem, de Baruch Adonai, pero no usaban el término más íntimo, más intrínseco de una relación familiar como de padre a hijo. Cuando Jesús vino al mundo, cuando el Señor se encarnó y comenzó a hablarle a la gente, a las multitudes, comenzó a darle énfasis mucho acerca, aleluya, de la existencia de un Dios que tiene un deseo cercano de intimar con nosotros, sus hijos. Por eso Él hablaba en muchas ocasiones cuando se acercaban las multitudes y algunas personas, como aquel curioso discípulo que en un momento le dijo: Señor, enséñanos a orar. Allí, como por primera ocasión, nosotros entendemos que el Señor comenzó a enseñarles una fórmula, amén, o darle una manera, un método también de sugerencia para dirigirse a Dios en oración. Y comienza él, amén, sugiriendo que comenzara diciéndole: cuando tú ores, amén, enciérrate en tu recámara en secreto, y tu Padre que está oyéndote en secreto te recompensará en público. Pero cierra tus puertas tras ti y ora a tu Padre que está en los cielos, y haz esta oración: mi Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora el Señor, amén, revela una identidad paternal para todos los creyentes, para todos sus seguidores, y le está diciendo: cuando tú ores, acércate a tu Padre, y tu Padre, amén, que está en los cielos, te va a escuchar. Pero cuando comiences a hacer esa oración, adóralo y reconoce la santidad de Él. Bendito sea su nombre, porque el Padre, mi amado hermano y amigo, fue el que deseó, aleluya, que esa promesa se estableciera, se confirmara entre su pueblo, entre su iglesia, cuando ya estuviesen, amén, desarrollando el ministerio del evangelio en esa ausencia de Jesús. Ahora bien, Jesús, cuando está por despedirse de ellos, les está diciendo: yo no os dejaré huérfanos, y no, amén, los dejaré solo, sino que yo iré a la presencia de mi Padre, y yo os rogaré a mi Padre para que envíe a otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad, y Él os enseñará todas las cosas que oyere de arriba. Por lo tanto, amén, esta promesa se hace ahora oficial, porque el Padre, amén, que había prometido esto, ahora, amén, concede al Hijo a través de una intercesión, que la iglesia reciba esa virtud, esa facultad de tener, amén, con nosotros la presencia, la excelencia del Espíritu Santo que se mueve entre nosotros a su nombre. Bendito sea el Señor. Ahora entendemos, hermanos, que ya no estamos solamente con esa esperanza, con esa bendición de tener el conocimiento de que el Señor está con nosotros, sino que ahora se ha hecho más íntimo, más real la comunión que tenemos con Dios. Aleluya, ahora es más personal. Ahora no está tanto con nosotros, sino que está en nosotros. Yo no sé si usted ha entendido esto. No sé si, aleluya, usted le ha dado la relevancia que esto requiere, amén, en nuestra vida, en nuestra conducta diaria. Pero quiero decirle que tener al Espíritu Santo de Dios es lo más maravilloso, amén, la experiencia más gloriosa que usted haya podido jamás poder experimentar en esta tierra. Amén, aleluya. Es la experiencia más extraordinaria, más sobrenatural, porque son las cosas que dice la Biblia que aún los ángeles anhelan, desean poder ver lo que tenemos nosotros. Amén, qué virtud más maravillosa tener al Espíritu Santo de Dios.
No sé si usted le da el debido cuidado a no lastimar la presencia del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Hay que tener mucha delicadeza, iglesia. Hay que ser muy sensibles, bendito sea Dios, al momento de saber que cuando estamos nosotros en nuestro día a día, tenemos que saber que Él está con nosotros y que cada palabra que pudiéramos nosotros expresar, cada pensamiento del que viene a nuestra mente, de eso tenemos que cuidarnos, porque cada acto, cada palabra, cada manera como nosotros reaccionamos es algo que también tomamos en cuenta, que Dios, la presencia de Dios está recibiendo en nuestra vida. Dios habita en nosotros, aleluya. Y dice la Biblia que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo de Dios merece de nosotros todo respeto, toda reverencia. Pero muchos de nosotros lo lastimamos con nuestras actitudes. Muchos lo hacemos llorar, ofendiéndole al Señor, hacer cosas que a Dios no le agradan. Muchos de nosotros no hemos entendido que Dios es santo. Dios es 3 veces santo. Y Dios busca un pueblo que cada día se purifique en cuerpo, alma y espíritu. ¿O acaso pensamos que cuando llegó esa promesa a ellos habían pasado por ciertos procesos? Sí, era una iglesia que ya era creyente, sabían, conocían del Señor, pero ellos nunca habían llegado a experimentar ese poder y esa presencia de esa desbordante gracia de Dios, hasta que vino sobre ellos ese de repente del cielo. Bendito sea la gloria del Señor. Esas personas ya habían pasado por esa etapa del arrepentimiento. Si usted en esta tarde quiere vivir una experiencia sobrenatural, una experiencia gloriosa, amén, del Espíritu Santo de Dios a su vida, si usted quiere nuevamente, amén, confiar en Dios y reconciliarse con Dios, es importante que vayamos con una actitud de arrepentimiento a la presencia de Dios. Podremos saber mucho de música, podremos saber mucho de Biblia, podremos a boca llena decir que tenemos tantos años en este camino, podemos decir que hemos fungido en diferentes departamentos o posiciones o cargos, pero si no vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor, si no agradas a Dios, no eres digno de tener, amén, esa experiencia de tener al Espíritu Santo de Dios contigo. El Espíritu Santo te anhela. El Espíritu Santo de Dios, amén, te procura celosamente en tu vida. Él no comparte lo que es suyo con nadie. Él no quiere que tú te enlodes en las vanidades, en las trivialidades de este mundo. Él quiere que tú te guardes para Él. Como decían esos cantos que entonábamos, como si fuera un preludio, amén, de que el Espíritu, amén, deseara que este tema se tocase. Poco hemos conocido de la tercera persona de la deidad divina, pero Él es coigual, Él es coeterno juntamente con el Padre y el Hijo. Él es el gran consolador, el gran paracleto, el que nos ayuda en nuestras debilidades. Él está aquí en esta tarde. Él se hace sentir en medio de nuestras necesidades. ¿Qué sería de nuestra fe, de nuestro cristianismo, si no estuviera Él con nosotros? Fuese una religión más.
no tendría sentido ni razón de vivir. Seríamos dignos de conmiseración. Pero lo que diferencia, lo que marca, amén, una diferencia entre nosotros y el mundo y el resto de las religiones, es que contigo habita la plenitud de aquel que lo llena todo. Es el Señor el que está aquí, el ruaj de Dios, el Espíritu que se siente como el viento que sopla. El Señor quiere hacer de este lugar un Shavuot, un Pentecostés, un mover del Espíritu, amén, que produzca un despertar en la vida de sus santos. Figúrese, imagínese cómo estaban esos 120 allí reunidos. Lo habían dejado todo, estaban en oración, en clamor allí, orando. Si tú quieres ver presencia de Dios en tu vida, el avivamiento no comienza a nivel congregacional, no, en ninguna manera. El avivamiento en una iglesia no comienza allí con grupos familiares ni células. Los avivamientos de Dios se despertaron cuando personas, tan solo un hombre que se pone sobre la brecha y pregunta por la senda antigua, aquellos personajes, aquellos varones que comenzaron a humillarse delante de la presencia del Señor y comenzaron a quebrar su alma y a reconocer que ellos no son nada, pero que Dios lo es todo en su vida. Allí Dios va a comenzar a operar, Dios va a comenzar a tocar vida, Dios va a comenzar a restaurar corazones. Gloria a su nombre. Una iglesia que todos estaban allí quebrados, unidos, bendito sea el Señor, como un solo pueblo, en un mismo sentir, como Jesús lo proclamó. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Una iglesia en oración, e indestructible iglesia, la iglesia que ora, la iglesia que se mantiene siempre fervorosa, que tiene su lámpara llena de aceite. Es la iglesia que Dios levantará de esta tierra. Yo quisiera tener fe y creer para decir que todos los hermanos de las iglesias donde se reúnen para adorar a Dios subirán el día del arrebatamiento. Pero tristemente no va a ser así, porque hay muchas personas que, aunque acuden a los templos, sus almas están vacías de Dios. No hay perdón en sus corazones hacia aquellos que le lastimaron. Hay resentimientos, hay amargura en sus corazones, hay odio, hay coraje, abrigan y anidan toda clase de males. No han nacido todavía de nuevo, están en un lugar como este, pero sus corazones siguen como en el tiempo pasado. Si esa iglesia no hubiese recibido esa investidura en ese lugar, la misma iglesia, amén, que conoció el momento de la crucifixión de Jesús y se iban dejando nuevamente el seguir al maestro e ir a sus oficios, esa iba a ser la conducta que ellos iban a continuar llevando de generación en generación. Pero hubo un antes y un después cuando se reunieron todos en ese aposento alto. Oh, gloria al Señor. Estaban orando unánimes juntos. Oración es como la Cenicienta que está allí siempre dispuesta para ayudarnos en los momentos que necesitamos ser servidos, para dirigirnos a Dios, y no la hemos tomado en cuenta. Nuestra ayo, nuestra nana, es ese cordón umbilical que alimenta nuestras vidas de la presencia gloriosa de Dios. ¿Cómo podemos entender la voluntad del Señor en nuestras vidas? ¿Cómo podremos comprender la mente del Señor? Pablo el apóstol le decía a la iglesia de Roma, en ese capítulo 12
Decía: hermanos míos, os ruego por la misericordia del Señor, aleluya, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios, y que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestro espíritu, a fin de alcanzar la buena voluntad de Dios, que es santa, que es agradable y que es perfecta. Una iglesia que no sabe entender el poder de la oración, no sabrá todavía poder intuir lo que es sabernos dirigir en el fuego, en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia de estos tiempos necesita esa llenura. Gloria al Señor. Dios está apurado por querer hacer cosas diferentes en estos tiempos. El gran avivamiento de la iglesia, así como comenzó en los tiempos de la era primitiva, así se sellará. Bendita sea la gloria de Dios. Antes que la iglesia sea arrebatada de esta tierra, antes que, amén, sea tocada la trompeta, el último sonido de la trompeta, con voz de mando y con voz de arcángel, cuando los muertos en Cristo sean, aleluya, levantados de los sepulcros, y nosotros no precederemos a los que durmieron, sino que también seremos transformados como en un abrir y cerrar de ojos. También la iglesia del Señor de estos tiempos tiene que sufrir, amén, un gran avivamiento. La iglesia del Señor se tiene que despedir de esta tierra en un gran avivamiento a su nombre. El avivamiento de sentir dolor, aleluya, de humillarnos. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es, amén, invocado, se humillare y clamare a mí, entonces yo oiré desde los cielos, aleluya, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, a través de la humillación, del arrepentimiento, pero un arrepentimiento también no es arrepentimiento si no hay cambios. Es, amén, el griego, la expresión más exacta es metoninia. En la etimología, amén, del griego, la palabra metoninia significa cambio de mente, cambio de corazón, de actitud, cambio de pensamiento. Si no hay un cambio en nuestra vida, puede hoy el Espíritu Santo de Dios moverse, pero si no interpretamos que Dios quiere, aleluya, tocar áreas de nuestros corazones, bendito sea Dios, simplemente eso fue un mover de Dios, pero nada pasó en nosotros. Vamos a seguir siendo las mismas personas hoy, hermanos, vestidos con ropas, bendito sea el Señor, de religiosidad, pero no hay presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Una iglesia movida en el poder del Espíritu Santo permitirá que Dios haga cosas extraordinarias. Me acuerdo que un pastor amigo en la ciudad de Bogotá, Colombia, yo soy oriundo de Barranquilla, Colombia, pero un pastor en una ocasión me compartía que en el servicio de la iglesia donde él ministraba, el servicio de una noche se hizo tan largo que se convirtió en una vigilia. Estaba lleno, la gente estaba, amén, recibiendo una visitación gloriosa de Dios en aquel lugar. No querían salir, hermanos. Pero bueno, llegó la hora en que cada quien se despidió. Y él cuenta esto, porque el testimonio después lo escuchó, que entre la gente, entre la multitud, una jovencita salió rumbo a su casa gozosa por lo que había recibido en aquella iglesia. Bendito sea Dios. Y casi llegando a su casa, entre la oscuridad, entre los matorrales, salió un hombre extraño, desconocido, con un arma cortapunzante, con intento de querer agredirla, de querer abusar de ella, llevarla al monte y abusar de ella. Pero antes, cuando la muchacha venía con su Biblia, meditando en todo lo que había pasado en aquel servicio, mientras caminaba, yo iba orando, hablando con el Señor. El hombre le salió al encuentro entre el monte, y cuando lo vio, él la amenaza, le dice: ven para acá, te voy a llevar, te voy a violar, voy a hacer esto y lo otro. Y la jovencita, muy firme, muy cuerda,
Amén, no se dejó intimidar por aquellas palabras, sino que le dijo: antes de que me quieras hacer daño, antes que me quieras internar en ese monte, permíteme, solo voy a hacer una oración a mi Señor. Y ella levantó las manos. Bendito sea Dios. Señor Jesús, mi vida en tus manos. Hoy he tenido un toque tuyo y he sentido que la presencia del Espíritu Santo que me tocó allá en tu casa de oración todavía sigue conmigo aquí. Bendito sea Dios, y siento tu presencia que me envuelve, Señor, y tu sangre preciosa que me redimió. Ahora siento que está aquí conmigo. Ella, mientras oraba, al abrir los ojos vio al hombre allí de rodillas llorando y le estaba diciendo: por favor, ora por mí, ayúdame. He sido un miserable toda mi vida. Todo lo que ha venido a mi corazón, a mi mente, es hacerle daño a las personas y hacer maldades como esta. Pero hoy he sentido algo extraño. Me está pasando algo. Yo no soy así, pero algo está pasando en mí. Dios me está tocando. Bendita sea la gloria del Señor. Cuando el Espíritu Santo de Dios hace cosas maravillosas, Dios toca los corazones. El Espíritu Santo es real. Amén. En la vida de los creyentes, Él nos guía a toda verdad. Dicen: gloria al Señor. Mi alma te alaba, Jehová. En una escuela pública, en medio del tiempo de recesión, del break o del tiempo de recreo, le llaman en algunos países, se cuenta esto, que una jovencita que no conocía nada acerca de las cosas de Dios, solo una visitó un día una iglesia evangélica, y mientras estaban reunidas, eran tiempos cuando yo oí esto hace tantos años, que no habían celulares, no habían todos esos dispositivos hoy en día de tecnología. La jovencita, los jóvenes se divertían a como diera lugar. Bendito sea Dios. Pero a una de ellas le vino una ocurrencia, hermana, de esas cosas que ojalá y se practicara más seguido. Dijo: en una iglesia evangélica escuché un corito que se me ha quedado en mi corazón, en mi mente. Vamos a jugar a los evangélicos, dijo una de ellas, diciendo, y conversa, y comenzaron a cantar un coro de esos clásicos de los años 60, 70, 80, que alcancé a escucharlo cuando yo era un joven, que dice: si el Espíritu de Dios se mueve, y el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Y cuando estaban en esto, cantando y repitiendo el mismo coro, ellas, sin saber, comenzaron, amén, a hablarse entre sí en lenguas extrañas, en lengua desconocida. Bendita sea la gloria de Dios. Ella no entendía lo que estaba pasando. Ellas lloraban, ellas sintieron una verdadera visitación de Dios a sus vidas en aquel lugar. Llamaron a la rectora de la escuela porque algo estaba pasando allí, en aquel lugar. Cuando la rectora quiso tratar de que la muchacha que estaban tomadas de las manos, quiso romper aquella cadena que tenían ella, la mujer sintió un toque tan raro y comenzó también a sentir las mismas vibraciones y comenzó a orar y comenzó también a orar en otras lenguas. Bendita sea la gloria del Señor. Santo eres. Al día siguiente hicieron una reunión extraoficial por lo que había acontecido, porque fue causa de que eso causó revuelo en toda la escuela, en todo el magisterio, en todo el distrito escolar. Y la directora se vio en la obligación de convocar a las jóvenes que habían organizado esto. Le dijo: qué pena me da, pero me han dado autorización de parte del gobierno que ustedes tienen que salir de la escuela, porque han sido las causantes de este escándalo que está moviéndose por todos lados. Y una de las muchachas dijo con todo respeto: señora directora, ok, nosotros nos vamos de aquí,
Pero si nosotros nos vamos, usted también se tiene que ir, porque usted también hizo parte de esos movimientos, de lo que sucedió el día anterior. Oh, bendita sea la gloria del Señor. Hermano, cuando el Señor toma control de un lugar, Él rompe los esquemas, los paradigmas. Bendito sea Dios. Dios no está sujeto a lo que nosotros hagamos, a lo que digamos. Toda estructura, todo pensamiento religioso, todo pensamiento, todo aparato, amén, de las religiones que se mueven en estos tiempos. El Espíritu Santo de Dios es el que rompe los formatos, es el que rompe los protocolos. Bendito sea el Señor, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A su nombre. Gloria al Señor. Hermanos, ese día hubo un estruendo en aquel lugar, en aquel aposento alto. Figúrese, nunca antes había sucedido algo en las reuniones donde estaban los cristianos. Pero a partir de ese momento, por eso es que nosotros se nos conoce como los pentecostales, la iglesia que ha recibido la presencia del Espíritu Santo. Aleluya, y no es para menos cuando está la presencia del Espíritu Santo de Dios, así como en aquellos días cuando fue visitar en aquel aposento alto, un estruendo que se escuchó por toda aquella ciudad de Jerusalén. En un de repente Dios puede hacer cosas extraordinarias. Cuando yo comenzaba a andar en mis primeros pasos en la fe cristiana, cuando siendo muy joven, a mí me enseñaron que así era que se buscaba a Dios en los altares, llorando. Recuerdo que la primera persona que me habló como un mentor de las cosas de Dios, hoy en día vive en este país, fue uno de los primeros jovencitos que salió, migró desde mi tierra natal hacia esta gran nación con muchos sueños. Pero nunca perdió el norte, nunca perdió la humildad, la actitud de sencillez delante de la presencia del Señor. Vino, se preparó, aprendió la lengua de este país. Amén. Secularmente también se preparó y dio sus ciertos pasos de una cosa que lo llevó a otra. Pero sabe una cosa, un día, mientras él estaba reunido en una iglesia allá de americanos, de anglosajones, en Staten Island, New York, él me cuenta así humildemente que él, como acostumbraba a hacerlo, cuando yo lo miraba allá en mi tierra, en la iglesia de donde yo nací, ahí de rodillas, orando, amén, todas las veces que él pudiera hacerlo, de rodillas delante del Señor. Me decía que así se acostumbró a hacerlo siempre. Y un día, estando en esa iglesia como un nuevo miembro, uno de los poquitos latinos que había allí, había un gringo, un hombre que se lo observaba, lo miraba siempre en los servicios. Decía, ¿cómo es posible? Este hombre hace algo que no acostumbramos a hacer ninguno aquí. Le llamaba muy poderosamente la atención. Hasta que un día se acercó el americano, me cuenta él, y le preguntó, Carlos, yo veo que tú tienes un hambre, un deseo de justicia de Dios. Yo veo que tú tienes tu corazón dispuesto para Dios. Tienes muchos sueños seguramente en tu corazón. Pero dime, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué te hace falta en este país? ¿Qué quisieras hacer? Y él se lo quedó mirando, un hombre altísimo. Me dijo, pues yo tengo sueños como toda persona, como todo ciudadano. Ya había mejorado muchísimo el inglés. Digo, yo quiero estudiar, quiero prepararme en una universidad para hacer algo en la vida. Digo, ¿qué es lo que tú sueñas? ¿Qué deseas estudiar? Y él me comentaba, que no recuerdo exactamente, si me dijo algo como de ingeniería en computación, en cuestiones de tecnología, no se me acuerdo exactamente, pero algo de ingeniería. Y el gringo le dijo, ¿y qué te impide para que estudies lo que tú quieres? Y él dijo, el factor económico. Porque vengo de un país pobre y lo que yo gano es para poderme para mi manutención, para mis viáticos, cosas personales. Pero allá en mi país necesito también ayudar a mi familia. Y el hombre se lo quedó mirando, no con compasión, sino que algo sintió en su corazón de decir estas palabras. Pues ¿qué si yo te dijera que algo pone Dios en mi corazón para decirte que te ayude? ¿Qué me dirías tú a eso? ¿Me impedirías que yo te ayudara? Te quiero ayudar con lo que necesitas para estudiar tu carrera. Le digo, pues si eso lo pone Dios en su corazón, yo no me resisto a eso. ¿Verdad? Y el hombre dijo, sí,
encárgate de mover todo lo que tú deseas de papelería, de los trámites, y yo te voy a patrocinar tus estudios universitarios. Lo hizo el hombre, le financió toda su carrera de universidad. Y él con el tiempo me llegó a decir, yo no conocía que ese hombre que me había dicho esas palabras era nada menos y nada más que un corredor de la bolsa de valores de la Wall Street de Nueva York. Bendito sea Dios, y le concedió también la bendición de darle un carro. Amén. Y ese hombre allí hacía esa función, trabajaba, estudiaba, logró egresar de una universidad y no se quedó ahí quieto, sino que ha sido uno de los pocos hispanoparlantes de haber logrado suscribirse a una aplicación para ser un trabajador de la NASA. Y me dice él, para la gloria de Dios, lo pudieron, amén, allí reclutar, lo emplearon en la NASA. Hermanos, qué bendición más extraordinaria que me llegaba a decir, hay mucha gente de muchos países del mundo, pero un día se acercó un hombre de más de 6 pies de altura, blanco, de cabellos rubios, ojos azules, un inglés fluido, y la estatura de él es como tipo amerindio, también promedio de estatura de nosotros los hispanos, y le decía aquel tipo con una forma así muy irónica, muy sarcástica, ¿qué hiciste? ¿Cómo la hiciste? Porque mírame a mí, obsérvame, yo soy de aquí, este es mi país, esta es mi tierra, esta es mi lengua. Mira, yo estoy en este lugar, en esta corporación, en esta agencia federal, y no he podido escalar lo que tú has llegado a tener hasta el día de hoy. ¿Qué te ha hecho ser diferente en cuanto a mí? ¿Acaso eres más inteligente que yo? El americano lo desafiaba, pero lo único que pudo decirle es esto: lo único que me diferencia de ti, mi amigo, es que yo cada mañana yo me arrodillo ante la presencia del Creador del universo. Hoy me presento delante de Él y le digo, Señor, aquí estoy. Lléname de tu gracia, de tu misericordia. Amén, porque sin ti nada puedo hacer. La sabiduría de lo alto, Señor. Dios ha sido tan bueno que no solamente lo ha llevado a esos lugares, sino que el último que supe de mi amigo fue que de ahí lo llevaron para que trabajase en el Pentágono, hermanos, allá en Washington DC. Y allí él es uno de los que están, amén, llevando a las personas para hacerle la entrevista, para ver si logran pasar los exámenes rigurosos que les hacen a las personas que desean entrar a trabajar en esa agencia del gobierno. Dios solamente pone en gracia, Dios quita reyes, pone reyes. Bendita sea la gloria del Señor. Pero es el Espíritu Santo de Dios que se mueve en estos tiempos. Dios le da gracia a todos. Dios, aleluya, repartió a cada uno de acuerdo a sus capacidades. El Espíritu Santo de Dios está aquí con su iglesia. El Espíritu Santo de Dios se mueve en medio de su pueblo, pero tenemos que cambiar nuestra actitud delante de Él. Unánimes juntos. Aleluya, así estaba la iglesia donde yo nací, crecí. Una iglesia, hermano, que tenía una juventud de más de 100 jóvenes, y todos estaban, amén, procurando siempre agradar al Señor. No había un solo servicio que no pudiéramos nosotros experimentar esa presencia del Señor. Los jóvenes, amén, las muchachas danzaban, bendito sea Dios, y hablaban en lenguas. Los jovencitos también, cualquier edad. Dios hacía cosas maravillosas, un derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Yo no, amén, era nadie, no conocía nada acerca de este asunto de la fe cristiana. Apenas tenía un par de semanas de haberme convertido al Señor. Pero cuando yo escuché a mi hermano que, amén, en carne había recibido a Jesús unos días después de mí, y empezaba a hablar en otras lenguas, amén, una madrugada, en mi ignorancia, en mi, amén, infantilada, en mi inocencia, yo le reclamaba a Dios y le decía, pero ¿cómo es posible si yo me convertí primero que mi hermano? Yo quiero también ese bautismo, Señor. Ahora mismo yo quiero que tú me bautices en el Espíritu Santo. Eran como las 3, 4 de la mañana. Yo le lloraba a Dios y le decía, yo quiero de ese Espíritu Santo, yo quiero del Espíritu Santo. Y cuando seguía hablando, yo no sé en qué momento, pero empecé a hablar en otras lenguas, empecé a hablar lenguas conforme el Espíritu me daba que hablase. Bendito sea Dios, porque es para todos los que creen, aleluya, a todos aquellos que despiertan fe en sus corazones. Bendito sea el Señor.
Dios ha sido tan bueno, tan maravilloso. Bendito sea su nombre. Por esa razón, hermano, ¿cómo yo puedo hoy dudar de la eficacia de la presencia del Espíritu Santo del Señor? En mi vida, en lo personal, ha sido algo tan notable. Yo me considero una persona muy torpe a veces hasta para hablar. No me considero con fluidez, con denuedo, o sea, Dios de mí ha hecho algo importante. Cuando tenía solo 16, 17 años, una persona muy introvertida, muy tímida, una persona muy retraída, como acomplejada por muchas cosas que me habían pasado en la vida. Bendito sea Dios. Pero cuando me hablaron de Jesús, cuando comencé a llegar por primera vez a una iglesia, sentí que todo eso que había en mi corazón, eso el Señor los rompió, las cadenas que habían dentro de mí, esos prejuicios sociales, culturales. Bendito sea Dios, de hablar en un público que no me atrevía. Yo podía a veces haberme aprendido la lección que me tocaba presentar en una exposición en la escuela cuando yo estudiaba, que eran mis 2 últimos años de escuela. Y cuando llegaba allí al pizarrón para hacer la exposición delante de aquel grupo, aquella auditorio de amigos, compañeros de clase, se me nublaba la mente, se me borraba todo, porque me dejaba llevar por el ámbito, por lo que había alrededor. Pero cuando Cristo vino a mi corazón, rompió todas las cadenas que habían en mi corazón. Bendita sea la gloria de Dios. Y el día en que el Espíritu Santo de Dios vino a mi mente, vino a mi corazón, me llenó, y comenzó el Señor a hacer una vida diferente. Yo me atreví, amén, a hablar de Cristo en todo lugar, en los buses, en los transportes, amén, de servicio público. Bendito sea Dios. En los panteones, con los amigos íbamos a los panteones, a los cementerios, a donde quiera que nos llevaban los líderes de nuestra congregación. Me atreví a ser una persona diferente, con una actitud diferente delante del Señor. Le creí a Dios. Y un día le dije yo que te quiero servir, Señor. Yo quiero predicar tu palabra. Quizás nunca jamás he pasado por un instituto bíblico, pero yo quiero servirte de corazón. Y solamente con esas palabras de que le creí al Señor, yo le dije: solamente respáldame y ve delante de mí. Un día me habló a través de una sierva que ya está en la presencia de Dios, y me habló de como si hubiese abierto, hermanos amados, un telón, una pantalla, y ella me vio proyectado hacia el futuro. Eran los años 88, 90, y me vio, amén, hacia el futuro, cuando estaba caminando por la nieve con, amén, un clima frío terrible en Nueva York, y me decía: ya yo no te veo como tú eres, porque yo no pesaba más de 60 libras, 30 kilos, hermano, flaco, desnutrido, palúdico. Pero ella me decía: no te veo como estás ahora, te veo robusto, te veo bien parecido, no te veo con esas ropas que traes, sino con un vestido, un entero, con corbata, y caminando entre como una arena blanca. Yo me supongo que es nieve, como copitos de nieve caen sobre tu cabeza. Ella me hablaba de todo eso y me decía: y tú no te vas a casar aquí en este país con una colombiana. Te tengo una mujer de tierra lejana, una mujer que no es colombiana, con ella te casarás. Bendita sea la gloria de Dios. Y yo no sé cómo, pero hermanos amados, solamente Dios es el único que puede hacer todas estas cosas. Amén. Y a eso de los primeros días del año 1991, yo salí rumbo hacia lo desconocido, caminando por esos países de América Central. Amén, aleluya. Solo con la visa iba entrando, nadie me esperaba, no tenía recursos en mi bolsillo para yo poderme abastecer en donde me iba a quedar, pero nunca me faltó un techo donde llegar a dormir, nunca me faltó un pedazo de pan para ir a mi boca. Iba predicando, amén, por la selva con otro compañero, la selva del Tapón del Darién en Panamá. Íbamos por ciudades, por montañas, por la sierra, por Costa Rica, amén, por Nicaragua, por El Salvador, Honduras, Guatemala, México. Y bendito sea Dios, el día en que yo cumplía años, un 8 de septiembre de ese año, Dios me permitió venir a esta tierra de Norteamérica. Amén, aleluya. Y Dios me hizo recordar, estando en un templo, cuando me iba a quedar una noche allí, de todo lo que me había prometido. Y el Espíritu Santo de Dios me trajo a la luz. Aleluya, que cuando tú le crees, cuando tú le eres fiel a Dios, Dios te da, Dios te provee, Dios suple todas nuestras necesidades. ¿Cómo no creerle al Señor?
Tenemos que vivir ese pentecostalismo todos los días, hermano. Aviva pues el don que hay en ti. Avivar es encender. Avivar es apresurar, es animar. Gloria al Señor. Hacer más viva esa llama. Como si tuviera, mírate como si tú fueses un pedacito de yesca. Amén, como el pábilo que humea. Dios quiere avivarlo en tu vida. Dios quiere hacer algo diferente. Amén, como el espíritu de Caleb dice, y Caleb traía un espíritu diferente a sus hermanos que habían subido con ellos hacia Jericó y todos esos lugares como espía. Había una actitud diferente en Caleb, hijo de Jefone. Tenemos que ser diferentes ante esta generación. Tenemos que dejar que Dios nos llene de su presencia, de su Espíritu Santo, iglesia. Al mundo tenemos que ir con señales. Hay que ir con poder. Me dijo Pablo, me propuse entre vosotros no hablar de otras cosas sino de Cristo, amén, y de este crucificado. Pero no he venido a vosotros a hablar, amén, con palabras, sino con demostración y poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Cuando dan la gloria al Señor. El Espíritu Santo no es un amuleto, hermano. El Espíritu Santo no es el ayo que solamente de Él, amén, el que nos hace los mandaditos cada vez que tenemos necesidad de hacer algo, de pedirle a Dios algo, y que nos acordamos de Él solamente en los momentos cuando estamos en una angustia, una necesidad. Preséntate al Espíritu Santo cada mañana, cada día. Dile, te encomiendo mi vida, Señor. La Biblia dice, encomienda a Jehová tus caminos. Encomienda a Jehová todas tus obras. Aleluya, delante de Él. Bendito sea Dios. Fíjate en Jehová de todo tu corazón. Oh, gloria a su nombre. El Espíritu Santo te anhela, te anhela. Gloria al Señor, te anhela. Hermanos, tener en tu corazón. Amén, tenerte en tu corazón. El Espíritu Santo, amén, te fortalece en los momentos de debilidad. Cuando te sientes tocado por la tentación. Cuando, amén, eres seducido y atraído por el pecado. El Espíritu Santo de Dios ahí está. Yo no entiendo cómo hay muchas personas que son tan atrevidas, hermanos, tan alevosas de venir a presentarse a un altar en una condición de pecado delante del Señor. ¿Cómo pueden tener esa valentía, ese valor para hacerlo? Hermano, no hagas eso. Si te sientes así delante de la presencia de Dios, Dios te puede matar. Parejas que viven terriblemente, amén, en conflictos, en crisis, y están sirviendo al Señor como si nada pasara, asumiendo posiciones y cargos. Por eso en muchos lugares, yo no digo aquí, pero en muchos lugares, por eso la presencia de Dios ya se ha apartado, porque pareciera que estamos como ofreciendo fuego extraño. Y el que tiene el Espíritu Santo de Dios, entienda bien, puede intuir, puede saber, puede percibir cuando eso es de Dios y cuando no es de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a vuestro espíritu cuando las cosas son de Dios. Hoy podemos decir que aquí hay presencia del Señor, que lo que ocurrió aquí este día ha sido producto, amén, de oraciones que han sido levantadas durante esta convocatoria, de esta concentración, hermanos, de iglesias para este día, para esta festividad del día de hoy. Bendita sea la gloria de Dios. La iglesia del Señor se tiene que unir más como nunca. Se tiene que unir como un solo hombre, como sucedió aquel día en Jerusalén. Era el gran emporio que había en aquella época, una ciudad cosmopolita, porque era una ciudad como una Nueva York de los tiempos de hoy, que era visitada por una diversidad de razas, de etnias, de creencias y de personas de otras lenguas. Dice la Biblia que habían gente de Frigia, de Panfilia, de Capadocia, de Cirene, gente cretenses, amén, elamitas, de Mesopotamia, amén, habían gente de Asia, de África, de Cirene, habían personas de todos esos lugares contiguos, Parcos,
amén, de todas las naciones. Muchas de ellas estaban allí refundidas entre la península de Anatolia en Turquía, como también en otras zonas del sureste y del sur, amén, oeste de lo que hoy es la República de Irán. Habían gente que habían sido movidas desde Egipto, desde Etiopía, como el eunuco etíope que venía de tierras lejanas para venir a adorar a Jerusalén. Esa gente que venía con otros dialectos, con otras lenguas, venían de estar haciendo comercio, de venir del templo, de adorar a Dios, porque muchos eran judíos piadosos, dice la Biblia. Pero cuando sucedió el acontecimiento que marcó un hito en la historia de la iglesia, del avivamiento que generó todo este gran mover del Espíritu Santo en los primeros días de la iglesia, ellos cuando comenzaron a oírnos estaban atónitos, perplejos y maravillados, porque decían: no son todos estos galileos, porque los galileos eran gente de un rango bajo, de un estrato social bajo, con pésima educación, que no tenían conocimiento ni de su propia lengua, y mucho menos las lenguas de otras naciones. No habían salido de ese entorno. ¿Cómo podían haber conocido la lengua de esa gente que venía de lejos? Pero ¿saben qué fue lo que sucedió? Que el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos. El Espíritu Santo del Señor les comenzó a repartir lengua. Dice la Biblia, entró como un viento recio, el ruaj del Espíritu Santo de Dios entró como un viento recio y les daba, amén, lengua según el Espíritu le daba que hablase, y hablaban en sus lenguas, y ellos podían entender acerca de las maravillas del Señor, de las glorias hacia Dios. Oh, a su nombre sea el Señor, el creador del universo. Yo no sé qué pudieron haber dicho en medio de todas aquellas, amén, aquel acontecimiento, pero simplemente podemos decir, como dijo el salmista: grande y maravillosas son tus obras, oh Rey de los santos. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te conocerá? ¿Quién no, amén, adorará tu nombre? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. En esas lenguas adoraban a Dios y se quedaban estupefactos, anonadados de todo lo que ellos hablaban en sus propias lenguas, como Dios lo quiere hacer en esta tarde, en este lugar. No me iría de este lugar sin antes, amén, hacer esta convocatoria, porque el mismo espíritu del aposento alto es el mismo espíritu que está aquí en esta tarde. Aleluya. Porque sería simplemente como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Pero yo quiero en esta hora orar en fe, aleluya, y hacer un llamado a la iglesia, aquellos que han estado por tiempo, amén, sirviendo a Dios, pero que aún todavía desconocen la naturaleza de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero se anhela, hermano, el Espíritu para poderlo recibir se anhela. Ya no es una promesa que tenemos que esperar que suceda una vez más. Ya la promesa se llevó a cabo, la promesa ya se activó. Allí la promesa del Padre en el aposento alto. Ahora simplemente hacemos como dijo Pablo. Amén. ¿Escuchasteis acerca del bautismo en el Espíritu Santo? Y dijeron aquello: ni siquiera hemos oído que hay tal Espíritu. Bendito sea Dios. Y Pablo oró simplemente y le dijo: recibí el Espíritu Santo. ¿Cuántos en esta tarde desearían poder sentir eso? Aleluya. Sentir al Espíritu Santo. Yo una vez me sentí sorprendido que en una iglesia mi esposa y a mí nos invitaron a ella a cantar, a mí a predicar. Y una iglesia fervorosa, y guau, el hermano estaba que se brincaba solo la matanza del indio acá arriba en el altar, cantando fervorosamente. Yo nunca había preguntado cuál era la esencia fundamental de su doctrina, hermano. Prediqué, hice el llamado. Algunos pasaron para sanidad, para oración, todo lo demás. Cuando yo estaba allá afuera, también esperando a mi esposa que saliera, el pastor le salió primero al encuentro, a mi encuentro, y me dijo: hermano Rosales, Dios me lo bendiga, le agradezco, verdad, que haya acudido a esta invitación que le hizo la iglesia. Todo estuvo bien, pero lo único que no me gustó fue que escuchara a su esposa hablar lenguas. Ella estaba cantando y comenzó a orar y comenzó a hablar lenguas.
Yo me quedé igual. El hermano me dijo, es que nosotros no creemos aquí en eso de las lenguas. Hermano, a mí agárrese para que no se caiga, no todo lo que brilla es oro. Yo me la gocé allí cantando y todo lo demás, cantar con una efusividad tremenda, pero los hermanos allí no creían en el asunto del bautismo, en que el Espíritu Santo todavía, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Aleluya. No cambia. No cambia el orden natural de Dios. Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Llamó a aquellos apóstoles, los llamó, los capacitó y los envió. Asimismo, la fórmula que el Espíritu Santo de Dios hace en esta dispensación gloriosa, que es la que le corresponde a Él llama, capacita y envía. Él es el que está aún capacitando a la iglesia. Esta es la era del Espíritu Santo de Dios. Él dijo, yo no he venido a hacer... El Espíritu Santo, hermanos, habla de la vida de Cristo y la del Padre, pero Él no habla de sí mismo. Dijo Jesús, Él no hablará de su propia cuenta, sino de las cosas que oyere de arriba. Él ha venido para glorificar al Padre, para glorificar al Hijo. Eso es la función de Él, el Paracleto. Dios lo envió, Jesús lo pidió, lo solicitó al Padre. Y cuando dice la Biblia, y yo rogaré a mi Padre, era porque eso no le iba a ser nada fácil al Padre de desprenderse de la persona del Espíritu Santo, el cual ha sido con Él para siempre desde la eternidad. Todo el tiempo ha estado allí con el Padre y decirle ahora, amén, está bien, hijo, te lo voy a enviar allí ya porque tú me lo estás pidiendo. Amén. Jesús rogaba al Padre para que le enviase al Espíritu Santo. Dijo, yo tengo que irme, es necesario que yo me vaya, pero si yo me voy, entonces vendrá el otro Consolador, el Espíritu de verdad. Bendito sea su nombre. Por eso hay que apreciar, hay que valorar lo que significa la vida del Espíritu Santo del Señor en nuestra vida. Revísate, hazte un examen introspectivo de ti mismo y cada mañana dile, Señor, revísame. Como dijo David, pruébame, mírame, examíname. Y en qué yo te he podido haber ofendido, Señor. Mira si hay camino de perversidad. Preséntate al Señor cada mañana y pídele su guianza, que te ayude como lo quiere hacer hoy. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo de Dios en esta hora se entronice en tu corazón. Si no lo has podido llegar a sentir, deja que Él te toque en esta preciosa hora. Iglesia, cierra tus ojos. Bendito sea Jesús. Deja que el Señor ahora haga lo que tiene que hacer. Si usted es alguien que siente esa necesidad